Según el calendario de One Piece, este mundo se ubica aproximadamente en el año 1522. Bartolomeo Kuma nos habló de Vegapunk como alguien que se encuentra 500 años adelantado en el futuro. Sumemos los números. No es coincidencia que finalmente este personaje haya aparecido en nuestro año 2022. Cortesía de No Soy Namiso. ¡Peluca sabe! ¡Se sabe! Poco a poco se nos van uniendo todas las piezas de este rompecabezas, pero dudas aún hay muchas. Volvemos a vivir este sentido de aventuras en One Piece. Estamos a punto de conocer la tecnología de Egghead, una isla que promete ser de ciencia ficción. No hay manera en la que se deje pasar esta oportunidad para aprender más sobre el mismísimo origen de las frutas del diablo y sobre la verdadera identidad del llamado científico genio del gobierno mundial. Lancen sus apuestas. Vegapunk es una mujer joven o vieja, es un hombre adulto o anciano, es el androide número 2, una comunidad de científicos, un reemplazo, un impostor. Oda nos ha enseñado y tenemos razones sólidas para desconfiar en lo primero que vemos. Después de todo, esta ha sido la tendencia de los últimos capítulos. 1057, ¿Yamato se va a unir? ¡No es cierto! 1058, ¿Buggy fundó la Cross Guild? ¡No es cierto! 1059, ¿Barba Negra va a capturar a Sabo? ¡No es cierto! 1060, ¿Sabo está muerto? ¡No hagas caso, no es cierto! 1061, ¿que íbamos hacia Elbaf? ¿Que Vegapunk es una joven mujer? Piénsalo 2 veces. Vive sin drogas. Con Egghead ya son 3 los laboratorios o ex laboratorios en que sabemos que Vegapunk trabajó: la isla de Karakuri, Punk Hazard y Egghead. Analicemos una por una para encontrar pistas. La primera es la isla Karakuri, esa isla de invierno en la que Franky pasó los 2 años del time skip, entrenando, o mejor dicho, en su caso, estudiando. Una isla ubicada en la primera mitad del Grand Line en el Paradise. Aquí fue donde nació Vegapunk, un país reconocido por su tecnología y sus avances científicos como los androides, muy parecido a la primera vez en que vimos androides en Dragon Ball, cuando Goku niño venció a la Patrulla Roja en un país precisamente de invierno. Lo interesante es cómo conocimos esta isla por primera vez, que como se pueden imaginar no fue cuando Kuma envió a Franky a ese lugar. Esta isla fue presentada por primera vez en la mini historia de Enel. ¿Pero qué tiene que ver Enel entonces con esta isla? Nada. ¿Cuál es la relación con Vegapunk? Pues agárrense, porque es hora de la misión espacial de Enel. Por favor, hermanito, púchale, bro. Justo después de la gran fiesta en Skype ya vemos a todos pasársela muy bien. Todos, incluso Enel, que con su barco llega directito a la luna. Allí en uno de los cráteres se encuentra este robotito simpático llamado Spacey y después a unos cuantos otros. Pero luego son atacados por un pirata espacial. ¡Hay piratas en la luna! Enel lo derrota sin problemas, pero a lo lejos se escucha una explosión. Le están destruyendo su preciada luna. Calientísimo se va a ver qué puchas está pasando y va a dar con una base minera. Pero Oda nos mete tremendo flashback dentro de la misma mini historia. Esta es la historia de Spacey y sus amigos Cosmo, Galaxy y Macro. En algún punto del pasado estos robotitos fueron construidos por este señor cabeza de huevo en nada menos que la isla Karakuri. El Dr. Tsukimi y sus invenciones vivían una vida muy feliz comiendo dulces y tomando té y mirando a la luna. Hasta que una noche, cuando la luna se puso regordota como una pelotota, vieron tremenda explosión. Fue tan impactante que al Dr. Tsukimi le dio un infarto y se murió. Los robotitos, determinados a investigar lo que había pasado, viajaron a la luna con estos globos de helio y allí se encontraron al mismísimo pirata zorro que vio en él. Por lo que podemos decir que este flashback es de un pasado no muy lejano. Así es como los piratas espaciales vencen a los robots del Dr. Tsukimi. Fin del flashback. De vuelta a la mini historia, Enel derrota fácilmente a los piratas espaciales y los robotitos se convierten en sus fieles subordinados. Luego descubren una cueva que los lleva hasta la ciudad antigua. Por alguna razón, el psicópata de Enel decide atacar a la ciudad entera con sus rayos, haciendo que estos autómatas de aquí, muy parecidos a los robots del Dr. Tsukimi, recobren su energía. La recarga ha sido completada. Nos has salvado, estamos agradecidos. Los autómatas llevan a Enel a uno de los murales en donde aprende la historia de esta ciudad llamada Birka y la gente de la luna, que al carecer de recursos naturales tuvieron que bajar a vivir al Mar Azul. Muy confundido, Enel se da cuenta que ha ganado un fiel ejército de seguidores. Fin de la mini historia. Así es.
El Dr. Tsukimi es originario de la isla Karakuri, al igual que Vegapunk, un científico anciano con la capacidad de crear copias exactas a la tecnología virkiana. ¿Cómo demonios pudo construir autómatas idénticos a los que estuvieron dormidos en la luna por quién sabe cuántos siglos? ¿Qué clase de tecnología tenían en Virka y cómo fue a parar a la isla Karakuri? En donde podemos asumir que no solo fue el Dr. Tsukimi quien lo aprendió, sino el mismísimo Vegapunk. ¿No es interesante que ahora que se revela a la isla Egghead, que significa cabeza de huevo, precisamente este hombre tenga una cabeza en forma de huevo? Vegapunk creció en esta isla dejando este laboratorio abandonado posiblemente cuando empezó a trabajar para el gobierno mundial. Juzgando la edad del Dr. Tsukimi y todos los eventos en los que se nos ha hablado del Dr. Vegapunk, no es una locura que hayamos imaginado durante todos estos años que Vegapunk era precisamente un hombre de edad avanzada y hasta apariencias similares. En ese laboratorio de su juventud, Vegapunk trabajó en innumerables experimentos, dejando muchos inconclusos. Convirtió a los animales de la isla en cyborgs y los adaptó para construir un puente subterráneo con sistema de calefacción para que los habitantes de la isla pudieran caminar, lo que ciertamente habla del carácter bondadoso que pensamos que Vegapunk podría tener. Sin embargo, nunca fue capaz de terminar este túnel debido a su corta edad, y ojo que todo esto es canon. Y estamos hablando de un laboratorio que parece que tiene al menos 50 años de estar abandonado. Naturalmente que este lugar estaba resguardado por la marina cuando Franky llegó a la isla en el time skip, pero aún así Franky, con la ayuda de Keaton y su abuelo, logró ingresar al laboratorio. Y allí ya sabemos cómo es Franky, que supuestamente confundió un botón y el laboratorio se autodestruyó. Digo supuestamente porque ahora ya no sé si creer que realmente fue un accidente o Franky vio algo en los planos e inventos de Vegapunk joven. La gente de su país lo idolatraba como un muchacho de buen corazón que quería ayudar a la gente, pero tal vez Franky vio o entendió algo al ver sus planos. Algo peligroso, dudoso, y por eso haya decidido explotar el laboratorio. Esa noche se conoce ahora como la pesadilla de Baltimore. Pero quién sabe. Esto es solo una suposición. Lo más seguro es que sí haya sido un accidente, porque luego de la explosión se reveló otra parte secreta del laboratorio de Vegapunk, y allí es donde Franky se quedó a estudiar durante los 2 años del time skip. Allí es donde este científico escondía sus verdaderos experimentos, un lugar que ni siquiera la marina o el gobierno sabían que existía. Esta es otra pista más de la doble cara de Vegapunk, un personaje misterioso que no sabemos de qué lado está. Si le miente y esconde cosas a la marina y al gobierno de esa manera, entonces tiene que ser bueno. Si está en contra de experimentar con niños como mostró en Punk Hazard, entonces tiene que ser una persona buena. Si respetó la voluntad de Kuma, entonces tiene que ser bueno. Como siempre, tendremos que esperar para saberlo. Este fue solo el primer lugar relacionado a Vegapunk, la isla de invierno Karakuri. Ahora veamos qué encontramos en Punk Hazard. Ya sabemos cómo son los flashbacks en los que aparecen personajes que aún no conocemos, pero una de las pistas más claras para entender a Vegapunk está en este momento en el anime, cuando Caesar habla de él y se nos muestra la imagen de un hombre anciano con lentes, una silueta negra. Ese es el momento en el que Vegapunk muestra parte de su personalidad, cuando expulsa a Caesar de la investigación por experimentar con niños. Y en el anime, el actor de doblaje fue Yoshito Yasuhara, un hombre. Y podríamos pensar, eso es solo una cosa del anime, pero no. En las páginas del manga se refieren a Vegapunk como él, constantemente mostrándonos que se trata de un hombre, pero ya, no importa. Fuera de que si Vegapunk es hombre o mujer, sinceramente me gustaría que fuese una mujer. Es decir, aquí el único problema es la edad. Vegapunk no puede ser una persona joven, y ya sé que están pensando que acaso no se te ha ocurrido que sea un androide rejuvenecido o algo por el estilo. Por supuesto que sí. Es una idea que leí en tantos comentarios que ya hasta siento que es redundante hablar de ello, pero para confirmar, yo también tengo esa posibilidad en la mente. Pero como les venía diciendo, fuera del dilema de que si es hombre o mujer, lo que en verdad importa es qué clase de persona es Vegapunk. Punk Hazard y el pasado en la isla Karakuri parecen indicar que Vegapunk es una persona al menos con ética. Lo que me hace dudar es que justo acabamos de salir del capítulo en el que Lulusia fue completamente aniquilado, haciendo una referencia obvia al poder de las armas de destrucción masiva, a la guerra. Precisamente a la Segunda Guerra Mundial. Para los que les interese el tema, por favor vayan a ver este video que se llama Guerra Mundial One Piece. Aquí se explican todas las consecuencias de la Guerra Mundial y las similitudes que tiene con One Piece.
Pero regresando al video, hay que recordar que las bombas nucleares no fueron la única atrocidad cometida en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar del Escuadrón 731, un grupo de científicos que experimentaron armas biológicas, sustancias y todo lo que se puedan imaginar en humanos. Prisioneros de guerra, civiles, niños, hombres, mujeres, congelándole las extremidades para luego sumergirlas en agua hirviendo y luego despellejarlos. Experimentos atroces que son parte de nuestra historia. Sinceramente no sé qué camino está tomando Oda con esto de los científicos en One Piece. Juzgando lo que pasó en Punk Hazard, que Vegapunk despidió a Caesar por la falta de ética, quiero pensar en el mejor escenario. Pero luego también está lo que vimos en el capítulo 1061, en donde Vegapunk mismo se refiere a su persona como soy al que todos catalogan de genio, pero realmente soy un verdadero desastre. Tengo la sensación de que esto podría irse por un lado oscuro. Aunque también podría significar que Vegapunk es un científico tipo mezcla todas las fórmulas y a ver qué pasa, teniendo en su repertorio muchísimas más fallas que experimentos buenos. Pero esto de ninguna manera significa que no es un genio, sino que sería más bien una persona humilde que sabe que el éxito conlleva el triple de fracasos, o en su defecto una persona perfeccionista, porque recordemos que llamó fracaso a la fruta de Momo cuando sinceramente no vemos ningún tipo de desperfecto en ella, otro que no sea el color, por supuesto. Esta forma de presentarse ante los sombreros de paja es la que me da más miedo. Decir que la gente lo llama genio, pero que en realidad no es más que un verdadero desastre. He estado buscando otras traducciones. El inglés habla de mediocridad, el español habla de humildad, pero en japonés nada de esto está escrito. También tenemos que entender que no porque Vegapunk tenga esa actitud de piratas estúpidos, yo no vine a salvarlos, quiere decir que sea un mal ciudadano, una mala persona. Al final, está hablándole a piratas. Y nos olvidamos de esto a veces, pero la verdadera realidad del mundo de One Piece es que los piratas son los malos de la historia. Y en su mayoría sí es así. Hasta Luffy mismo lo acepta cuando le dice a unos ciudadanos que corran por sus vidas en ese episodio en el que estaban enfrente de Aokiji. Pero inmediatamente Luffy se da cuenta que pues no tiene ningún sentido correr. Aokiji es el bueno ante sus ojos, la marina es la buena, los piratas son los malos. ¿Quién sabe? Esta es otra cosa que vamos a tener que esperar para ver. ¿Cuál es la verdadera ética de Vegapunk? La última isla con relación a Vegapunk es Egghead. Solo como referencia, aquí está el SBS donde Oda mencionó lo que sucedería cuando Vegapunk entrara en la historia. Fan, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta seria al SBS típicamente vulgar? En el volumen 46 Usopp dijo que el mismo poder no existe dos veces, pero esto no tiene sentido con lo que dijiste en el volumen 45 de SBS. Si la Gomu Gomu no Mi estaba en un libro de frutas, entonces Luffy tenía que haber comido al menos el segundo ejemplo conocido de la fruta. Ahora, bello e inteligente Eichan, explícamelo todo, por favor. PN Takafi. Respuesta de Oda. Muy agudo de tu parte, pero estoy bien. No he cometido ningún error. Como pista, permíteme reformular lo que dice Usopp. Los mismos poderes no existen dos veces al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Para obtener más detalles solo tendrás que esperar a que cierto profesor haga su aparición en la historia y te explique lo que son realmente las frutas del diablo. Ten paciencia. Pues el día ha llegado. Fue imposible no notar los números de los robots o androides que vimos en este capítulo. Un mecatiburón que al mero estilo de One Piece pareció aterrador, pero luego fue divertidísimo. Llamémosle al puro estilo de Dragon Ball, que como ya les dije parece que estamos en una isla de invierno y en Dragon Ball conocimos a los androides en una isla de invierno. Llamémosle número 3. Otra clara referencia es por supuesto al cartel de la portada de la película Tiburón de Steven Spielberg. Esto es lo que me encanta de las nuevas aventuras en One Piece, todas estas referencias y cosas súper emocionantes. El siguiente mecha que vimos y que al principio creo que todos confundimos con Franky fue número 12. Súper interesante que número 3 tiene escrito en su aleta derecha la palabra Punk, pero número 12 tiene la palabra Vega seguida por Force, además de esta estrella que parece ser el símbolo equivalente al de la Patrulla Roja. Nos faltaría ver el diseño completo de ambos para saber si el robot también tiene escrito la palabra Punk en alguna parte de su cuerpo o el tiburón tiene la palabra Vega. Como sea, sus diseños son espectaculares. El siguiente personaje en ser presentado fue, para sorpresa de todos, Dr. Vegapunk. Con el pequeño detalle que no tuvimos tarjeta oficial de presentación, que contradice a toda la información previa que teníamos de este personaje y sobre todo, que también tiene escrita la palabra Punk y el número 02 en su vestimenta.
¿Nos lo tienen que deletrear? ¿Nos lo tienen que explicar con peritas y manzanas? Por supuesto que no. Lo primero que se puede concluir y lo más obvio es que esta muchacha no es él o la verdadera doctor o doctora Vegapunk. Es tan sencillo, es tan obvio por parte de Oda que me hace dudar. Normalmente sus pistas y engaños son mucho más elaborados, más metódicos, más escondidos, pero esta vez esta información nos salpica en la cara y pues es tan visible que me hace pensar que es algo que Oda puso intencionalmente para revolvernos el cerebro. Que al final sí, Vegapunk es una muchacha, que nada de lo que sabíamos importa más. Borrón y cuenta nueva, quién sabe. Han pasado varios días desde que leí el capítulo y aún no se me calman los pinches nervios. Lo que sí es innegable es que los inventos de Vegapunk son tan poderosos que ni siquiera los sombreros de paja con el Tao Sansoni habrían podido sobrevivir al ataque del número 3, de no haber sido por la ayuda de Vegapunk. Por cierto, ¿quién era número 3 en Dragon Ball? ¿Alguien que por favor en los comentarios me ayude a recordar el número y la cara de todos los androides en Dragon Ball? Es que se siente bien fregón hablar de One Piece y poder decir número 3. Sin duda los inventos de Vegapunk son extraordinarios. Pese a que ella misma llama a número 3 un fracaso pues no cumple exactamente con sus propósitos de mantener al barco a flote para poder inspeccionarlo, después de todo estamos en la isla del futuro y podemos esperar y ver inventos que nos van a volar la cabeza. Pero esta escena con número 3 es clave para lo que se viene y que está relacionado con el haki de observación. Les platico, el otro día fui a visitar el directo de mi buen amigo Sync Anime y uno de sus suscriptores, Luis Garay Montoya, dijo algo que nos hizo gritar de la emoción. ¿Crees que en esta parte de la historia el haki de observación pierda un poco de sentido, ya que se podrían enfrentar androides y robots como en Dragon Ball cuando no podían sentir su ki? ¡Ay, hijo de su madre! Sí, a huevo que sí, dije. ¿Ustedes qué piensan? Méritos también para todas las personas que como Luis seguramente llegaron a la misma conclusión antes o después. Pero esta es justamente la razón por la que creo que ni Sanji ni Zoro pudieron sentir la presencia de número 3. La presencia de este megatiburón acechando al Sony desde abajo. No digo Luffy porque él ya había salido volando con Chopper, por lo que no podemos confirmar que su haki de observación no funcionó. Maldito seas, Oda, haces las cosas muy bien. Y ya que andamos en esas de teorizar sobre la isla del futuro y los androides, ¿por qué no pensar que Vegapunk ya no es solo un individuo, sino que es un colectivo de científicos? El manga también fue muy claro al decirnos que la voz de la señorita Vegapunk era la de una persona vieja, ya sea de hombre o de mujer. Pero entonces podemos pensar que, como les dije, Vegapunk es más bien un concepto, un colectivo de científicos, una comunidad de androides que tienen programado dentro de ellos la conciencia misma de Vegapunk, es decir, número 2 sí es Vegapunk, pero no es el Vegapunk que conocemos, sino una versión de él. Pero viendo bien la historia de Vegapunk, sinceramente no creo que número 2 sea un cyborg controlado remotamente. Véanlo así, si Vegapunk pudiese controlar de manera remota, ¿no habría sido más eficiente controlar al robot gigante en lugar de controlar a número 2 para que controlase al robot gigante alias número 12? También sabemos que Vegapunk tiene un cierto sentido de ética por lo que vimos con Caesar en Punk Hazard. También un sentido de honor por lo que vimos con Kuma en Shabody. Entonces, ¿qué cosa es número 2? ¿Quién es esta mujer? Lo que aprendimos de ella es que construyó a número 3 para atacar barcos para luego investigarlos. Lo que la delata es que creó al tiburón con el propósito de tener cero voluntad propia, pero falló. Esto contradice a la supuesta ética del Dr. Vegapunk. Otra cosa que me parece extraña son los serafines. Si Vegapunk no está dispuesto a experimentar con niños, ¿por qué los serafines, creaciones recientes, tendrían exactamente la apariencia de un niño? Todo parece indicar que aquí estamos hablando de dos Vegapunk. Del viejo que conocimos en el flashback de Caesar, el hombre que creció ayudando a la gente en Karakuri, el hombre quien ayudó a Kuma a salvar a los sombreros de paja, el hombre que podría estar secretamente contra el gobierno, y Vegapunk número 2. Esta muchacha que no le tiembla el corazón para crear un mecatiburón sin voluntad propia, unos niños pacifistas asesinos. Lo que creo es que el Vegapunk original fue reemplazado por el gobierno durante el time skip como castigo por rehusarse a completar el proyecto Serafín, por ayudar a Kuma a retar a su institución, el gobierno mundial. Y ahora esta muchacha, que podría ser un clon rejuvenecido, un androide con voluntad o incluso poniéndonos sentimentales, la hija o algún familiar de Vegapunk, ha adoptado este nombre y se refiere a ella misma como la gente me dice genio, pero soy en verdad un desastre, precisamente porque sabe que no puede llenar los zapatos del Vegapunk original. Oh no.
nada de esto. Sinceramente no hay manera humana de saber qué cosas están pasando por la cabeza de Eiichiro Oda. Una cosa que tengo casi segura y es una predicción atrevida para el futuro: si número 2 en realidad fue la que completó el proyecto Serafín, ya sabemos qué resultados va a tener. Si este Dr. Vegapunk ni siquiera puede hacer un mecatiburón que se olvide de sus instintos naturales, que no se coma los barcos, entonces ¿cómo va a esperar que un invento mucho más complejo que envuelve a clones de humanos con voluntad propia, y vaya voluntades, pues estamos hablando de los Ichibukais, cómo va a esperar que ellos también obedezcan sin parpadear al gobierno? Vamos a ver un momento en la historia en que la tortilla se le va a voltear al gobierno mundial y ahora sí el mundo se va a poner de cabeza. Y a continuación, ideas aleatorias que no pude juntar con el resto del video porque soy un inepto. Una teoría interesante sobre el siglo vacío es pensar que antes de el mundo de hecho era avanzado tecnológicamente, que con la Gran Guerra todo este conocimiento se perdió y entramos en la gran era de la oscuridad. Este podría ser un giro argumental increíble y la verdad justificado al ver la tecnología con que los autómatas de Virka, la ciudad antigua, fueron creados. Y es que cuando conozcamos al reino antiguo vamos a ver cosas increíbles. Puede que probaditas de esas cosas nos estén esperando aquí en Egghead y que Vegapunk sea un genio porque tiene acceso a vestigios de la tecnología del pasado, de antes del siglo vacío o una cosa parecida. Lo más seguro es que Bonnie esté en Egghead porque los asuntos pendientes que tiene con Vegapunk tienen que ver con la memoria de Kuma. También reconozco la teoría de que Vegapunk se rejuvenece gracias a la fruta de Bonnie y que ella está en verdad allí para ayudarla a rejuvenecer periódicamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Bonnie la ayudaría así cuando le hicieron lo que le hicieron a Kuma? Muchos pensamos que este va a ser sin dudas el arco de Franky. Espero que sí. Pero también hay que prepararnos para ver cómo termina siendo como Wano, el supuesto arco de Zoro que en realidad terminó hablando más de Sanji y el Germa Double Six. Pues ahora con Egghead es posible que esta isla sea la continuación de Whole Cake, la parte 3 del arco de Sanji. Y por último, cuando Bonnie le preguntó a Luffy acerca de su cabello en los carteles de recompensa, la respuesta de Luffy me dejó pensando seriamente. Así es como luzco cuando soy totalmente libre, dijo. Es decir, Luffy se siente verdaderamente libre en su forma Gear 5th. ¿Eso significa que actualmente en su estado normal no se siente totalmente libre? ¿Qué es lo que le causa el Gear 5? ¿Ser capaz de vivir sin preocupaciones haciendo lo que quiera? ¿Esa es su definición de libertad? A lo mejor estoy sobrepensándolo mucho, pero para que Luffy se sienta siempre libre, ¿tendrá que permanecer en Gear 5th? Si no estoy exagerando, parece que algo le está impidiendo a Luffy el sentirse completamente libre, algo en su subconsciente, y ese algo quiere cambiarlo. Estoy seguro de que esto tiene algo que ver con su verdadero sueño al final de su camino. Déjenme les pregunto, ¿se han sentido tristes alguna vez por pensar que ustedes tienen que comer, cuando al mismo tiempo reconocen que hay otra gente en el mundo que no es tan afortunada? Y es que sinceramente, por más mal económicamente que estemos, hay personas que literalmente sufren hambre y terror todos los días. ¿Será que Luffy está sintiendo eso? Luffy quiere ver a la gente de todo el mundo libre y con qué comer. Quiere destruir la Red Line para juntar a todos en un One Piece y hacer una mega fiesta. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas. Todo puede suceder aquí en Nordy Blue.